sean tratados por el derecho como los humanos. Para eso va a ser una norma jurídica. Pero otra cosa, si yo puedo colocar a un perro administrando un negocio. Una cosa es que a mi perro le reconozca la propiedad de su casa, y otra cosa es que yo entienda que un perro tiene la potencialidad que sí podemos reconocer en el ser humano de poder gestionar o administrar un patrimonio mediante actos y negocios. ¿Podrá un perro testar? No. Ahora, un esclavo, en cambio, sí podía acelerar negocios. No podía testar, pero tenía patrimonio. Bueno, entonces ya hay una experiencia, ¿no es cierto?, en el derecho de, ¿no es cierto?, que simplemente para ser persona basta una norma, para ser sujeto de derecho, humanamente hablando. Pero el derecho no puede ir contra la realidad, es decir, el derecho no podría darle capacidad de ejercicio a quien no tiene la potencialidad o idoneidad para ello. Incluso los seres humanos, hoy por hoy que somos todos personas, dice el artículo 55, desde que nacemos, también algunos pueden administrar sus negocios y otros no, porque hay incapacidades que vamos a estudiar más adelante llamadas de ejercicio. Porque no siempre uno tiene la potencialidad para administrar tu bien. ¿Puede un recién nacido administrar tu bien? No. No podría una norma ir contra la realidad. ¿Puede un recién nacido ser dueño de bienes? Sí. Sí. Pero otra cosa es que lo puede administrar. Bueno, no olviden que además de las personas naturales existen las personas jurídicas que vamos a explicar al final. Y que son simplemente entes que en función de intereses humanos son tratados como si fueran un sujeto de derecho. Pero no asimilados al ser humano, sino simplemente en cuanto a la eventual titularidad de un patrimonio. Después tenemos el tema, ¿no es cierto?, de la ciudadanía, que es algo que está muy de moda ahora. Porque no olviden que en Roma, al igual que en todos los pueblos de la antigüedad, ¿no es cierto?, el estatuto jurídico era personal. Es decir, un ciudadano romano, en sus relaciones con otros ciudadanos romanos, donde quiera que estuviera, se va a regir por el derecho que tenía como destinatario a los ciudadanos romanos. Evidentemente, en la medida que ya los conflictos no se dan necesariamente entre personas que pertenecen a la misma ciudad, va a surgir la necesidad eventualmente de reconocer un derecho que pueda aplicarse a esos conflictos, que fue lo que explicó el surgimiento del derecho de gente. Pero originariamente el derecho civil era el derecho que tenía como destinatario al quilite, al ciudadano romano. No olviden que ese derecho romano que Roma aplica en los conflictos entre ciudadanos romanos y extranjeros es romano en su origen, sin perjuicio que hay instituciones que también son comunes a todos los pueblos, que es otra de las expresiones de la palabra derecho de gente. Ahora, pero concretando lo que corresponde al estatus civitatis non libres, su situación va a variar según si son o no ciudadanos. Ahora, en el caso chileno, lo primero que dice el artículo 55, después de decir que todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su sexo, tipo y condición, es persona, dice, divídanse en chilenos y extranjeros. Ahora, sin perjuicio que esta distinción hoy por hoy tiene fundamentalmente relevancia en el derecho político. Ahora, ¿quién determina qué derecho político tienen los extranjeros? El derecho chileno, y en el caso del curso que estamos estudiando, el derecho romano. Ahora, ¿quiénes son chilenos? ¿Quién lo determina? ¿Pero dónde está regulado eso? La Constitución. Constitución. En la Constitución. Y un tema que regula la Constitución es la nacionalidad. Hoy día llamamos a esto nacionalidad. Antaño se llamaba ciudadanía porque se hacía referencia a la pertenencia a una ciudad. Después se pasaron a llevar Estado. En algunos casos se confunde el término Estado con nación. Ustedes son derecho político para estudiar esas distinciones. Pero, ¿cierto?, no olviden, en Roma tenía mucho sentido. El destinatario del derecho civil, el derecho de Roma, era el ciudadano romano. Y Roma determinaba quiénes eran ciudadanos, al igual que el derecho chileno determina quiénes son chilenos. Nosotros no vamos a determinar quiénes son argentinos, solo eran los argentinos, ¿no es cierto?, en sus normas. Pero si determinamos quién es chileno, determinamos quién es extranjero. Ahora, en Roma lo mismo. Y por tanto hay que estudiar, pero no lo vamos a ver con profundidad, quiénes son ciudadanos romanos. O cómo se adquiere la ciudadanía romana.
ustedes lo van a estudiar en relación a los chilenos en la asignatura de Derecho Constitucional, si es que ya no lo estudiaron en el colegio. Ahora, en Roma, este tema va a adquirir relevancia en la medida que aparezca el elemento extranjero. Por ejemplo, si hay dos ciudadanos romanos que tienen un hijo, un ciudadano y una ciudadana, ¿de qué ciudadanía está, cierto, el hijo? No hay tema ahí, es un ciudadano romano. Entonces sí queda claro. En cambio, si el padre es ciudadano y la madre es latina, o el padre es un peregrino y la madre es una ciudadana romana, ¿cuál es la ciudad a la cual pertenece ese hijo? ¿La del padre o la de la madre? Porque la lógica romana es que ciudad hay una ciudad. Como madre hay una, ciudad hay una. ¿A quién le debemos la libertad? A la madre. Claro, una mujer ciudadana romana no le determina necesariamente la ciudadanía al hijo. Eso se da solo si el hijo no fue concebido en justa nupcia. Porque el hijo que es concebido en justa nupcia sigue la condición de su padre. Ahora, para que haya justa nupcia, en principio es necesario que fueran ambos ciudadanos romanos. Pero no olviden que con el tiempo los extranjeros se vieron beneficiados por la concesión de ciertos derechos propios del ciudadano, sobre todo en el ámbito privado. Y uno de esos derechos era el jus connubium. Incluso el latino juniano fue beneficiado por el jus connubium. Ahora, eso no significa que yo me pueda casar con cualquier ciudadano. Porque no olviden que la condición de libertad también limitaba al principio el matrimonio con ingenuo. Pero todo eso simplemente por disposiciones que vamos estudiando a la medida que vayamos avanzando. Pero si una criatura ha sido concebida dentro de justa nupcia, quien determina la ciudadanía es el padre. Fuera de justa nupcia, la madre, sin perjuicio que hubo una excepción, que fue la ley Minicia, que terminó, ¿no es cierto?, que si era una ciudadana romana con un extranjero que vivía como pareja, aparecía como más conveniente que el hijo siguiera la condición del padre, porque normalmente iba a ser criado según las costumbres del pueblo de su padre, y no como un ciudadano romano. Pero esa ley tuvo escasa vigencia. Entonces, si es que el hijo es concebido dentro de esta nupcia, no olviden. Eso supone, en principio, ¿no es cierto?, que tenemos claro la regla de la época de la concepción, y para que una criatura se entienda concebida dentro de legítimo matrimonio romano, es necesario que por lo menos hayan transcurrido 180 días desde el inicio de la vida matrimonial y estemos dentro del rango de los 300 que siguen a la disolución. Ahora, esto se verá alterado cuando se introduzca la legitimación, que va a permitir mejorar la situación de los hijos, ¿cierto?, habido fuera de matrimonio en una relación de concubinato. Eso lo vamos a ver más adelante, porque en ese caso el hijo va a seguir igual la condición del padre. Pero originariamente era, ¿cierto?, relevante para efectos de determinar quién era ciudadano romano por nacimiento, determinar si había sido concebido o no dentro de justa nupcia. Fuera de justa nupcia, la madre. No olviden que a la madre fuera de justa nupcia debemos la libertad, porque una mujer esclava no está unida en justa nupcia, porque no es compatible con el estado de esclavitud la justa nupcia. Una mujer, ¿no es cierto?, libre, pero que no vive en justa nupcia, si tiene un hijo, ese hijo sigue su condición, no solo en la libertad, sino también en la ciudadanía. Y eso va a tener también consecuencias en otros casos que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué es tan importante la ciudadanía? Porque los ciudadanos o ciudadanas tienen derechos y no tienen necesariamente los extranjeros. Derechos que pueden ir por el lado de lo político, que en Roma no lo tenían las mujeres. No bien la participación en la vida política está limitada solo a los varones en la edad militar. Como era el jus sufragio, el derecho a votar, ya sea para elegir a la magistratura o bien, ¿cierto?, para aprobar la ley. No olviden que el pueblo, en el tiempo de la República, era convocado a propuesta de un magistrado, ¿no es cierto?, a votar un proyecto de ley. Se discutía y luego, si el pueblo lo aprobaba, en algún tiempo tuvo que pasar por el control del Senado, que era normalmente después de que haya votado el pueblo. Pero después se dijo no, porque el Senado se pronuncia antes
sobre la pertinencia o no de que esto sea sometido a votación por el pueblo. No bien, el Senado no un órgano así, por así decirlo, conservador, contralor de los excesos, por así decirlo, que es la lógica que tiene en un sistema, ¿no es cierto?, como el nuestro, tener una Cámara de Diputados y un Senado. ¿Quiénes deberían llegar al Senado? Los mismos que llegan a la Cámara de Diputados o personas que sean más destacadas que los que llegan a la Cámara de Diputados. Más destacadas. Ya, en principio, ¿no es cierto?, no es, por eso son menos también. Ahora, otra cosa es que realmente cumplan todos con los requisitos que se espera de un senador. No olviden que el senador en Roma también gozaba de una suerte de autoridad, de prestigio, por así decirlo. Ahora, otra cosa que el mismo senado romano provocará esto, en definitiva, que algunos empezaron a cuestionar su rol, porque también tiene interés. Y el Senado pasará, ¿cierto?, a ser un poco, ¿cierto?, molesto para algunos y que ya, ¿cierto?, en tiempo del dominado simplemente fuera parte del pasado. Pero lo mismo va a ocurrir con los comicios. Por eso en el dominado ya no hay, por así decirlo, derechos políticos que ejercer, porque el otro derecho era el honorum, precisamente, ser elegido para desempeñar una magistratura, donde también se distinguían las inferiores de las superiores. Usted no podía llegar a una magistratura superior si no tenía una carrera política o militar destacada. Existía lo que llamaban algunos el curso de los honores, por eso jus honorum, para designar, sobre todo, los magistrados, se utiliza también la palabra honor, la función que se le. No olviden que los diputados que llamaban hoy día honorables.